9:02. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Amigos, sean bienvenidos a este resumen de las principales noticias registradas hasta este momento a nivel nacional e internacional, este miércoles 27 de mayo. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Willy Sarcaya, en los controles, César Arteaga, en la narración de este espacio, quien les habla, Jackson Vargas. Es más de medio siglo junto a ti. Es más que informar y divertir. Es una historia comparativa, pues somos parte de tu vida. El tiempo pasa y seguimos aquí contigo. Sí, amigos, arrancamos con este tema que nos hace retroceder al 27 de mayo de 2007, fecha en la que fue sacada del aire la señal de Radio Caracas Televisión por orden del fallecido presidente Hugo Chávez. Todo el mundo recuerda la última imagen que se vio de RCTV en esta fecha, donde artistas y personal directivo de la planta televisiva, la mayoría llorando, entonaron el himno nacional en señal de despedida. Esto fue a las 11:59 cuando salió del aire el canal Radio Caracas Televisión, quien tenía 53 años de trayectoria ininterrumpida, y comenzó a sustituirlo Tevez. Hay que recordar que en septiembre de 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó la sentencia del caso de Radio Caracas Televisión, en la que señala que el Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al Canal 2 de televisión y deberá devolver los bienes objeto de las medidas cautelares, son transmisores, planta y repetidores, entre otros, actualmente en posesión de Tevez. En más del panorama nacional, destacamos que la Sala Constitucional del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia anuló la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que encabeza el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde el 5 de enero para el periodo parlamentario 2020-2021 y declaró válida la que está conformada por los diputados Luis Eduardo Parra Rivero como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente. El órgano oficialista revela que con la medida queda prohibida la instalación de un parlamento paralelo o virtual, el cual no tiene ningún efecto jurídico y establece que cualquier persona pública o privada que preste o cede espacio para ello será considerado en desacato y cualquier acto ejercido como tal es nulo. Y continuamos, amigos. Nicolás Maduro confirmó este martes la muerte de un hombre contagiado por el nuevo coronavirus en Caracas, específicamente en La Vega, que eleva a 11 la cifra de fallecidos. Asimismo informó de 34 nuevos casos de coronavirus en el país, de los cuales 33 son importados y un caso comunitario, lo que sube la cifra total a 1.211. Por su parte, Kathleen Petit, coordinadora de reciente informe de Human Rights Watch sobre el COVID-19 en Venezuela, afirmó que las cifras que ha presentado el régimen sobre esta pandemia en nuestro país no se corresponden con la realidad.
Ellos reportan que han hecho más de 300.000 pruebas y que un pequeño número ha salido positivo, pero el tipo de pruebas que están utilizando, uno, no son validadas y segundo, no son el tipo de pruebas que uno utilizaría para hacer un diagnóstico de casos activos, que es realmente lo que importa cuando uno está pensando en la epidemia y la transmisión. Y segundo, hicimos un trabajo con muchos colaboradores profesionales de salud, médicos e enfermeras que están trabajando en el campo, y ellos nos alertan que están viendo casos, en algunos casos de coronavirus confirmados, donde el paciente fallece, pero no los dejan reportar estas cifras al Ministerio de Salud o que salgan estos reportes. Y en otros casos, pacientes que tienen presentación clásica de coronavirus, que como médico infectólogo del diagnóstico no es muy difícil de hacer en esta situación, pero o no les dejan hacer la prueba o no tienen la posibilidad de hacerle la prueba para confirmar el caso. 9:09. Entre tanto, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de los Trabajadores de la Salud, FETRASalud, rechazó los nuevos ataques de Nicolás Maduro contra estos trabajadores, a quienes señala de no tomar las medidas pertinentes para evitar contagiarse con el nuevo coronavirus. Esa responsabilidad para protegernos, ¿de qué quieren ellos? ¿Ah? No nos dotan de lo que corresponde. Yo no voy a decir que no envían, porque sería una gran mentira. Si envían sus cositas, pero no envían lo suficiente. Debo decirte, el ONAPRE, que ese es un órgano, ese fue el que ese equipo económico y el del ONAPRE, que toca el ministro Meléndez, esos fueron los que hicieron el plan de destrucción del salario de los trabajadores venezolanos, el ingreso como tal. Bueno, ese ente le está enviando desde el mes de enero, porque habían 18 meses que no enviaban ni medio a un hospital, ni para comprar un bombillo. Ahorita empezó desde enero a enviarle a los hospitales el 100% del presupuesto, menos del 5%. Saquen la cuenta. Yo dejo eso ahí, para que saquen la cuenta. En este sentido, a las 7:10 de la mañana de este miércoles, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASalud, denunció que los trabajadores de este sector no cuentan con los insumos necesarios para hacer frente a esta pandemia en los hospitales llamados centinelas. Los trabajadores de la salud no tenemos salario, no tenemos equipos de bioseguridad, los necesarios, los que nos tienen que dotar. En los hospitales las carencias están más que denunciadas. Bueno, imagínate tú que el falle el agua, el oncológico Luis Racetti vive denunciando. Los pacienticos que tienen cáncer, los niños que tienen cáncer viven denunciando con sus madres la falta del agua. Eso no es mentira, esas son realidades que existen. En el Hospital Vargas no hay agua. ¿Ah? En el Hospital Vargas está funcionando regularmente la emergencia, porque Médicos Sin Fronteras está ayudando, el hospital no, porque el Estado está llevando, digamos, los insumos que corresponden y inclusive ha hecho reparaciones importantes. En el materno infantil de Caricuao hay anestesiólogos los días jueves, y ahí llega una parturienta del lunes a miércoles o llega el viernes. Bueno, no puede ser atendida. ¿De quién es responsabilidad de eso? Pues, ¿ah? Esa responsabilidad, en este caso, de los que se ocupan del Ministerio de Salud, ¿eh? Por su parte, Norberto Buzón, ingeniero experto en servicios públicos y es vicepresidente de Hidrocapital, destacó cómo la marcada escasez de agua que se está registrando en todo el país está afectando la operatividad de los hospitales públicos en el marco de esta pandemia. Todos los hospitales están conectados a las redes urbanas, es decir que la suerte de las redes urbanas pues es la misma suerte de los hospitales. En el caso de Caracas pues tenemos unos hospitales que han llamado centinelas, que son los hospitales donde supuestamente se van a atender en forma prioritaria los casos de la pandemia del COVID, y bueno, y esos hospitales pues tampoco tienen servicio de agua. Uno de ellos, que es emblemático, que es el Hospital Vargas, pues el Hospital Vargas está en una zona alta de la ciudad, y bueno, y lamentablemente pues no tiene agua por semanas, y es una condición realmente, bueno, increíble, porque en un hospital hay que garantizar al menos, al menos 2 formas de darle agua a los hospitales, porque
para un hospital funcionar sin agua es algo muy, pero muy difícil. Bueno, vamos a decir así, ningún hospital puede funcionar si no tiene un servicio de agua excelente. En el caso de todos estos hospitales principalísimos, pues antes teníamos pozos y digamos la red se le da prioridad para que estos hospitales también tuvieran un servicio constante. Pero eso hoy en día no es posible. Estamos viendo que, bueno, con una flota que trajeron de cisternas, pues han estado tratando de darle agua a los hospitales, pero tampoco eso ha servido. A las 7:30 de la mañana de este miércoles, Norberto Bauzón, es vicepresidente de Hidrocapital, enfatizó que no hay forma de sustituir las redes que se han creado para prestar con eficiencia este servicio a los ciudadanos. Uno de los secretos cuando uno opera un acueducto, y si es un acueducto que impacta a millones de personas, uno de los secretos más, digamos, vitales de la operación es manejar los embalses. ¿Por qué? Bueno, porque ¿para qué son los embalses? Los embalses son para almacenar agua en el invierno. Cuando comienza el invierno, los embalses deben estar vacíos. Cuando terminan, los embalses deben estar llenos. Y tú haces, digamos, un arte de la manipulación, la operación de los embalses para que nuevamente en el periodo de sequía tú tengas almacenado. Para eso son los embalses. En el caso de Caracas, que oí por ahí el funcionario hablando, en el caso de Caracas, pues nosotros tenemos 5 embalses para pasar el periodo de sequía con lo ahorrado en el periodo de invierno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando, por ejemplo, el embalse Lagartijo termina el invierno seco, bueno, es que ahí está pasando un problema operativo muy grave. Seguramente, te lo puedo asegurar, seguramente es que alguna válvula de control de ese embalse la dejaron abierta o el embalse estuvo sobreexplotándose, pero una mala operación. 9:14 y continuando con el tema de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, la periodista Sheila Urdaneta, jefa de información del diario La Verdad en el estado Zulia, explicó esta mañana a través de RCR qué llevó a la gobernación de esa entidad a tomar la decisión del cierre indefinido del mercado Las Pulgas de Maracaibo, tras calificarlo como el epicentro del contagio del nuevo coronavirus. El 20 de mayo, el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, habló de un brote importante de coronavirus en Zulia y tenía la presunción de que el centro de contagio era el mercado Las Pulgas. Ese día dijo que habían al menos 10 personas contagiadas por COVID-19, producto de este foco que era el mercado Las Pulgas. Luego entonces dio la orden para cerrar el mercado porque el 24 de mayo entonces comenzaron a hacerse la evaluación y a presentar los casos específicos de contagio y la mayoría o todos en el estado Zulia habían tenido contacto o eran comerciantes del mercado Las Pulgas. Fue entonces por eso que decidió cerrar el mercado y al día siguiente, después que militarizó el mercado, los comerciantes al día siguiente fueron hasta lo que es su sitio habitual de trabajo para reclamar sus mercancías. Habían acordado con los comerciantes que entraran en grupos de 50 personas. Y hay testigos que dicen que hubo personas que no eran trabajadores del mercado que intentaron entrar y se generó todo el caos, que luego vino entonces la represión con lacrimógenas, justamente en un momento en el que lo primero que te afecta el COVID-19 son las vías respiratorias. Imagínate esa gente aglomerada allí, corriendo y tragando gases lacrimógenos. 9:17. En otras informaciones, la Conferencia Internacional de Donantes, organizada por la Unión Europea para recaudar fondos y asistir a los países de recepción, así como a los venezolanos, migrantes y refugiados, logró recaudar $2.790 millones y 653 millones en donaciones. Nuestros colegas de La Voz de América nos amplían esta información. La comunidad internacional se dio cita este martes de manera virtual para ayudar a recaudar fondos para asistir en la crisis humanitaria generada en América Latina tras la llegada masiva de migrantes venezolanos.
explicó en conversación vía Skype con La Voz de América Eduardo Stein, representante de la ONU para los migrantes y refugiados venezolanos. La pandemia vino a desbaratar todo eso. No solo ha implicado que refugiadas y refugiados de Venezuela, migrantes forzados de Venezuela, se queden sin trabajo, incluso se están quedando sin vivienda. Si podemos hablar de una doble vulnerabilidad, aquí hay el ejemplo concreto y dramático de lo que están sufriendo la mayoría. Stein, quien reconoció que alrededor de 40.000 venezolanos han regresado a Venezuela, también condenó los calificativos usados por un político del estado Zulia, quien se refirió a ellos como armas biológicas. Implica una valoración no solo política, sino una interpretación bastante peligrosa respecto de lo que representan connacionales venezolanas y venezolanos que tienen el derecho constitucional de retornar a su país, según entiendo, sin ningún tipo de restricción. En medio de esta pandemia que, según Eduardo Stein, ha dejado a esta población en una situación aún más precaria. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. 9:19 amigos, es la hora de hacer la pausa correspondiente y vamos a publicidad y regresamos por supuesto con el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma. Y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche, solo por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. 9:22 en materia internacional. América Latina y el Caribe se han convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19. Radio Francia Internacional nos amplía esta información. La pandemia del coronavirus se aceleró en América Latina, que ya superó a Europa y a Estados Unidos en el número diario de infecciones.
La región suma en total más de 726.000 casos confirmados y casi 40.000 muertes. Los contagios aumentan en particular en 3 países, Chile, Perú y Brasil, como lo advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, Carissa Etienne. No hay ninguna duda que nuestra región se convirtió en el epicentro de la pandemia de COVID-19. En América del Sur, Brasil tuvo la tasa más alta de contagios en un periodo de 7 días desde el inicio de la pandemia. En Perú y Chile también reportan una incidencia alta, una señal que los contagios se están acelerando en estos países. A pesar de estar en cuarentena, en Perú muchas personas tuvieron que salir para poder ganarse la vida. Casi el 61% de la población activa trabaja de manera informal. Como recomendaciones, la OPS pidió generalizar las pruebas, preparar los servicios de salud y no flexibilizar las medidas de contención. Medidas que encuentran una fuerte resistencia en líderes como Bolsonaro, que las considera letales para la economía. Entre tanto, España inicia desde este miércoles 10 días de luto oficial declarado por el gobierno en homenaje a las más de 26.800 víctimas mortales por la pandemia del nuevo coronavirus en ese país. El duelo es el periodo de luto oficial más prolongado de la reciente etapa democrática española. Y en más noticias en relación a la pandemia del nuevo coronavirus, crecen las discrepancias entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la Organización Mundial de la Salud sobre esta materia. Nuestros colegas de La Voz de América con el reporte. Las discrepancias sobre la gestión de la pandemia derivaron en una confrontación entre Donald Trump y la Organización Mundial de la Salud, hasta el punto en que el presidente retiró los fondos que Estados Unidos destinaba anualmente al organismo. Ahora la OMS da otro paso contrario al del mandatario. El grupo ejecutivo ha implementado una pausa temporal en la rama de la hidroxicloroquina dentro de los ensayos Solidaridad mientras la información sobre seguridad es revisada. El director general de la OMS anunció así la suspensión de las pruebas con el fármaco que Trump ha promovido desde marzo para tratar el COVID-19. El presidente no solo presionó a la administración para que aprobara su uso de emergencia en hospitales, sino que también dijo haberlo tomado de forma preventiva. Me parece que lo tomé 2 semanas y creo que es un nuevo día y aún sigo aquí. El doctor Tedros hizo referencia al mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19. Cada uno de los regímenes del fármaco estuvo asociado a una reducción de la supervivencia en hospital y a un aumento de la frecuencia de arritmias ventriculares cuando fue usado como tratamiento del COVID-19. Entre tanto, Estados Unidos reportó el lunes el número más bajo diario de muertes por el coronavirus desde finales de marzo, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. La nueva enfermedad ya se ha cobrado la vida de casi 100.000 personas en todo el país. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Bien amigos, 9:25 minutos. A esta hora ponemos punto final a este resumen informativo. Por supuesto, los invitamos a estar pendiente a través de toda nuestra programación, de nuestros titulares, para que usted permanezca debidamente informado. Por el momento, los invitamos a que continúen con Dosis Alternativa. Tengan todos un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.